Muy bien, vamos a recapitular la clase de la semana pasada. Sí, elaboré este esquema que nos va a permitir conectar tanto la primera etapa de la fotosíntesis como la segunda etapa de la fotosíntesis. En este caso, recordando un poco lo que era la primera etapa de la fotosíntesis, recordemos que los fotones, ¿sí? La energía contenida en el fotón es procesada, ¿sí? De una forma muy peculiar por el cloroplasto, ¿sí? Para generar eh, pues energía química en forma de dos moléculas orgánicas que ustedes las conocen, las vimos la semana pasada. Aquí están las estructuras, que sería el ATP y el NADP reducido, ¿sí? Aquí observamos dónde se encuentra fosforilado, así en el azúcar. Ajá. Y donde se encuentran los electrones, ¿sí? Que va a estar acarreando esta coenzima, ¿sí? Entonces, bueno, recapitulando un poco, nuestro donador electrónico, que es el agua, ¿sí? Nos va a generar un trabajo celular, ¿sí? Que consiste en la formación del gradiente electroquímico de protones que se acopla a la ATP sintetasa para permitir la condensación entre el ADP y el fósforo inorgánico. Estos electrones tienen que estabilizarse de alguna forma, para lo cual la célula los estabiliza, eh, como lo veíamos en la coenzima, ¿sí? En estado oxidado, que es aceptora electrónica, ¿sí? Eh, Esta es la región, el carbono, ¿sí? Del anillo de nicotinamida, que se va a encargar de aceptar un electroncito junto con su protón, que ya sabemos que es un átomo de hidrógeno, ¿sí? Y esto produce un rearreglo electrónico en el anillo que deja un par electrónico libre en el átomo de nitrógeno. Este par electrónico libre lo que hace es que acarrea, no se forma como tal un enlace covalente, sino que acarrea un protoncito. Entonces por eso siempre ponemos NADP reducido más el protón acarreado. Entonces, bueno, esta es la forma en cómo se va a estar estabilizando este par electrónico que va a fluir aquí en la cadena de transporte electrónica del cloroplasto. Vamos a reducirlos. Aquí tenemos la coenzima en estado reducido, ¿sí? Y la coenzima en estado oxidado y la coenzima en estado reducido, ¿sí? Que son, que es uno de los dos productos importantes, ¿no? Y el ATP, ¿sí? Bueno, la segunda parte que veíamos, pues consistía precisamente en fijar carbón inorgánico, ¿sí? Y pues a veces se esquematiza muy burdamente en decir que ese carbón inorgánico lo que hace es que se transforma pues en carbohidratos, ¿no? Y principalmente moléculas de glucosa. La clase pasada estábamos viendo que este proceso metabólico, ¿sí? Realmente es mucho más complejo que hablar solo de una reacción, ¿sí? Yo aquí pues descargué algunas de las proteínas que están involucradas. Veíamos la semana pasada la rubisco, ¿sí? Que es una proteína bastante compleja. Hablamos de 16 subunidades monoméricas, 8 subunidades pequeñas, 8 subunidades grandes. Entonces tenemos aquí en esta enzima 8 sitios catalíticos que van a estar funcionando, ¿sí? De manera independiente, a la par, ¿sí? Y bueno, acá tenemos otra de las enzimas, una sinasa, ¿sí? Que como ustedes recuerdan, las sinasas utilizan ATP para fosforilar algún sustrato. Y una enzima, una oxidorreductasa, que lo que va a utilizar pues es el poder reductor,
¿sí? Que en este caso es el NADP, ¿sí? Para reducir el carbón, ¿sí? Que se va a estar asimilando. Acá en color verde tenemos unas etiquetas, ¿sí? Que corresponden a diferentes enzimas que van a estar participando también en el proceso, ¿sí? En el proceso de convertir carbón inorgánico hacia carbón orgánico, ¿sí? Carbohidratos útiles para la célula. Entonces estamos hablando de por lo menos, hasta aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por lo menos 10 enzimas, ¿sí? Que se van a encargar de utilizar ese carbón inorgánico y transformarlo en monosacáridos. Y bueno, tenemos al final la ADP glucosa pirofosforilada, ¿sí? Y la almidón sintasa, que son dos enzimas que se van a encargar de polimerizar, ¿sí? A la glucosa, a la molécula de glucosa para sintetizar almidón. Entonces vamos a ver cómo es este flujo de carbón que se da a nivel del cloroplasto, específicamente en el estroma. Entonces tenemos a la rubisco, ¿sí? A la ribulosa 1,5 bifosfato carboxilasa oxigenasa, ¿sí? Uno de los sustratos, como veíamos la clase pasada, pues es la ribulosa 1,5 bifosfato, ¿sí? Es una cetopentosa fosforilada en el carbón 5 y en el carbón 1. Entonces la rubisco toma, ¿sí? Ribulosa, toma CO2, ¿sí? Hace una condensación, una ruptura y nos va a producir 3-fosfoglicerato, ¿sí? Dos moléculas de 3-fosfoglicerato. Estas dos moléculas de 3-fosfoglicerato son utilizadas por esta otra enzima, que como les decía es una cinasa. O sea, como todas las cinasas, uno de sus sustratos pues es ATP, producto de la primera etapa de la fotosíntesis. Entonces, esta enzima consume ATP y también consume al 3-fosfoglicerato. ¿Sí? ¿Qué es lo que le hace al 3-fosfoglicerato? Como el nombre lo indica, lo va a fosforilar en el carbón 1. Se fosforila en esta zona, ¿sí? Aquí en el oxígeno, el grupo carboxilo, ahí se fosforila y nos da como consecuencia al 1,3-bifosfoglicerato. Este metabolito producido por esta reacción es utilizado por esta otra enzima, que es una oxidorreductasa, ¿sí? Específicamente la conocemos como la gliceraldehido 3-fosfato deshidrogenasa, ¿sí? Que lo que hace es utilizar el 1,3-bifosfoglicerato, poder reductor, ¿sí? O sea, si vamos a reducir, si la enzima va a reducir, necesita un donador electrónico. Y ese donador electrónico, pues es la coenzima NADP que estabilizó los electrones en la primera etapa de la fotosíntesis. Y ahora estos electrones, pues se le van a pasar al 1,3-bifosfoglicerato para producir esta otra molécula, ¿sí? Que es el gliceraldehído 3-fosfato. Si ustedes se fijan, ¿sí? La reacción consiste en eliminar este grupo fosfato del carbón 1. Tenemos dos electroncitos, ¿sí? Dos protones, ¿sí? Dos átomos de hidrógeno. Ajá. Siempre debe de haber estequiometría en todas las reacciones. Entonces, uno de estos dos átomos de hidrógeno, ¿sí? Está aquí.
el otro átomo de hidrógeno se va, ¿sí?, en forma de fósforo inorgánico. Ajá. Entonces, hasta aquí tenemos el primer carbohidrato. ¿Sí? El primer carbohidrato construido. ¿Sí? Tenemos uno de los carbohidratos más sencillos, ¿sí?, que es esta aldotriosa. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que uno de los carbohidratos que se sintetizan, ¿sí?, principalmente en el proceso fotosintético, ¿sí?, van a ser las triosas. ¿Cuál de ellas? El gliceraldehído 3-fosfato. Ahora, recordemos que todos los carbohidratos, vamos a ponerlos aquí en la secuencia, ¿sí? Todo esto. Recordemos que todos los monosacáridos se parecen mucho. De hecho, son isómeros. Entonces, tenemos una enzima, por ejemplo, aquí está la, la triosa isomerasa, ¿sí?, que lo que hace es agarra el gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí?, y lo va a convertir en dihidroxicetona fosfato. ¿Sí? Esta aldotriosa se isomeriza y genera la cetotriosa. Aquí lo podemos observar. Sí, déjenme pasar esto para atrás. ¿Sí? Tenemos la cetotriosa, la aldotriosa. ¿Sí? Ustedes pueden ver la diferencia radica en la posición del grupo carbonilo. Aquí el oxígeno está unido a un átomo de hidrógeno, ¿sí?, y en el carbón 2 tenemos el enlace doble con el oxígeno. Entonces pasó del carbón 1, ¿sí?, al carbón 2. Esto es una isomerización, ¿sí? ¿Quién lo va a hacer? La triosa isomerasa. Entonces, siempre que esté la enzima, se puede estar interconvirtiendo gliceraldehído 3-fosfato de hidroxicetona fosfato y dihidroxicetona fosfato hacia gliceraldehído 3-fosfato. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque resulta que para construir carbohidratos un poco más complejos, vamos a necesitar de las dos triosas. De hecho, la exosa que se va a estar produciendo a partir de gliceraldehído 3-fosfato y de hidroxicetona fosfato es la fructosa. ¿Sí? Esto lo va a hacer otra enzima. Vamos a duplicar este. Entonces tenemos como producto de la reducción del 1,3-bifosfoglicerato al gliceraldehído 3-fosfato, como producto de la actividad de la triosa isomerasa, vamos a tener la dihidroxicetona fosfato, ¿sí?, que es la cetotriosa, ¿sí? Pero para tener fructosa necesito condensar, ¿sí?, al gliceraldehído con la dihidroxicetona. Entonces tenemos 3 carbonos del gliceraldehído más 3 carbonos de la dihidroxicetona fosfato, ¿sí?, la enzima que va a llevar a cabo este proceso es la transaldolasa cloroplástica, ¿sí? Entonces lo que hace es tomar dihidroxicetona, gliceraldehído, ¿sí?, y nos va a sintetizar
fructosa. Ahora, no está representada aquí la fosforilación, ¿sí? De hecho me falta por acá un carbón, ¿sí? Esta fructosa está bifosforilada. Fructosa es fructosa 1,6 bifosfato, ¿sí? Entonces lo que ocurre después es que la fructosa, ¿sí? es se le elimina un grupo fosfato, ¿sí? Entonces, mediante la actividad de la fructosa 1,6 bifosfatasa que elimina ese grupo fosfato, y luego otra enzima, ¿sí? Que es la hexosa isomerasa. Ustedes recordarán que tanto la fructosa como la glucosa son isómeros. Entonces, la enzima que se va a encargar de llevar a cabo ese proceso de isomerización, pues es precisamente esta hexosa isomerasa, ¿sí? Entonces, estas dos enzimas agarran la fructosa y nos van a generar glucosa 6-fosfato, ¿sí? Posteriormente, otra enzima que es la fosfoglucomutasa, ¿sí? Va a ser el cambio del grupo fosfato del carbón 6 hacia el carbón 1. Otra enzima que conocemos como la ADP glucosa pirofosforilada, ¿sí? Va a mover también ese grupo fosfato. Y por último, tenemos que la enzima que se va a encargar de sintetizar este polisacárido de reserva, que es el almidón, ¿sí? Es la almidón sintetasa, con otras enzimas que también se dedican a ramificar, ¿sí? Las cadenas de almidón. Entonces, como podemos observar, realmente el proceso, ¿no? Que me permite fijar carbón, ¿sí? Mediante la energía lumínica, ¿sí? Y convertirlo hacia carbohidratos útiles es un proceso bastante complejo, ¿sí? Que involucra una serie de enzimas, ¿sí? Hasta lograr obtener carbohidratos que pueden ser utilizados por la célula para diferentes cosas. Ajá. Pueden ser carbohidratos de almacenamiento, como en este caso se especifica aquí, el almidón, a partir de glucosa y fructosa sintetizamos sacarosa, pero eso no se hace dentro del cloroplasto. La síntesis de sacarosa es citoplásmica. Entonces, bueno, y las triosas que también pueden entrar a glicólisis para la producción de energía, ¿sí? Al igual que la fructosa y la glucosa. Entonces, bueno, este es todo el proceso más o menos, ¿sí? Faltarán alguna que otra enzima, ¿sí? Pero como pueden observar ustedes es un proceso bastante complejo, ¿no? Entonces, partimos de los electrones, ¿sí? Que se estabilizan en el NADP, después el CO2, ¿sí? Que se fija, ¿sí? A la rubisco, a la ribulosa, para formar el glicerato, y este empieza a reducirse, ¿sí? Y posteriormente a condensarse para formar carbohidratos más complejos como fructosa, que se isomeriza a glucosa, y esta se polimeriza hacia almidón, que es un elemento de reserva. Muy bien, no sé si tengan alguna pregunta, duda o comentario.